obviamente trabaja constantemente con la lengua y no es ajeno a la situación creada por Internet, ¿no? Mario Tascón, periodista, escritor, es también presidente de Fundeu. Fundeu, como saben, es una fundación privada, pero que tiene conexiones con la Real Academia Española y se dedica también a las cuestiones lingüísticas y es un responsable de un servicio de consultas de dudas muy importante. Y además Mario Tascón es informático, él tiene una consultoría de informática y es un experto en temas digitales. Adriana Valdés, presidenta del Instituto de Chile y presidenta de la Academia de la Lengua Chilena. Tiene varios ensayos dedicados precisamente a la influencia de la tecnología en el comportamiento del lenguaje y de la sociedad. Y finalmente Robert Verdonck, que es correspondiente de la Real Academia Española en Bélgica. Él mismo es catedrático en la Universidad de Amberes y también trabaja en la Universidad Mexicana, concretamente en la Autónoma de México, y va a intervenir sobre los temas que tienen que ver con la educación y la lengua y la enseñanza del español. Intervendrán por el orden que les he presentado, que es un orden alfabético, y le doy la palabra. Harán ellos una exposición de entre 8 y 10 minutos cada uno, luego habrá un debate entre ellos y finalmente pasaremos al turno de preguntas con la asistencia del público. Empezando por don Salvador, pues tienen la palabra. Si nos pueden poner, por favor, la pantalla de Salvador. Bueno, mientras comienza a poner la pantalla, podemos ir iniciando la intervención. Como ha dicho don Juan Luis Cebrián, Internet ha sido una auténtica revolución cultural, una revolución social, una revolución de comunicación, una revolución educativa, una revolución en las relaciones personales, en las relaciones interpersonales. Es una revolución posiblemente múltiple, porque no solamente es la creación de lo que se llama la gran red, la red de intercomunicación, sino que ha dado también paso a otros fenómenos como las llamadas redes sociales, que tanto desde 2000, 2003, tanta influencia están teniendo en nuestra vida. Y tienen una influencia en la realidad vital del día a día, tienen una influencia naturalmente también en el lenguaje. El lenguaje tiene distintos aspectos, que puede ser influencia en el léxico, veremos que es mucha la influencia en el léxico, va a tener influencia también en la ortografía, va a tener influencia también en creaciones morfológicas distintas, en el planteamiento de problemas, y también es posible que esté tirando en algunos aspectos de evolución morfológica en los plurales, en la creación de nuevos plurales, que poco a poco, aunque nos estamos resistiendo, plurales, por ejemplo, de Rs, de hipsters, etcétera, pues están produciendo un cambio inevitable. Bien, lo que es... ¿Se puede? Sí. Ah, gracias. Bueno, ya no hace falta... En la comunicación digital ha tenido también mucha importancia, se aleja porque esa comunicación digital es una comunicación nueva, ya no tenemos las cartas, tenemos los correos electrónicos, tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos muchísimos modelos que se alejan del tradicional. Es un estilo mucho más informal, hay una simplicidad sintáctica muy grande, tiene nuevas formas de tratamiento, léxico muy limitado y coloquial, y también tiene importancia y presencia de préstamos del inglés, como se ha dicho, ¿no? En la comunicación digital vemos también nuevos fenómenos, sobre todo en la escritura. Faltan tildes o acentos, empleo no convencional de mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación que desaparecen, presencia de emoticones, marcas de oralidad de todo tipo. Esta mañana he recogido 2 tweets que han llegado a las consultas del servicio de consultas de la Real Academia Española esta mañana, incluso aquellos que preguntan por consultas e incluso aquellos que nos riñen a la Academia
cuando hacen alguna consulta digital, cometen faltas de ortografía. Es decir, ¿cómo es correcto expresarse? Venimos, no hay signos de interrogación, no está acentuado el cómo, no hay el punto final. Es decir, hay constantes ausencias y eso sí está teniendo efectos ortográficos, sobre todo en el descuido. Se puede decir que son efectos o defectos ortográficos que se utilizan exclusivamente en las redes. Yo siempre digo que el que aprende a escribir bien, posiblemente en las redes cometa licencias, pero termina expresándose bien. Pero donde realmente tiene importancia es en los extranjerismos. Llegan muchos extranjerismos a través del inglés. Hay algunos que son innecesarios y que se sustituyen por traducciones, por adaptaciones, incluso por calcos. Hay otros extranjerismos que son crudos y que quedan ahí como hardware o como algunos otros ballet, hacker, de momento, porque lo ideal será que se adapten. Hay otros extranjerismos que son adoptados, como top, etcétera, extranjerismos adaptados, ya sea a la pronunciación, ya sea a la escritura. Vamos a ir viéndolo. De todos modos, los extranjerismos crudos son aquellos extranjerismos que no se adaptan a la ortografía, no se adaptan a la escritura del español y que hay que escribir, pero que son necesarios y su uso debemos emplearlo, pero en la escritura con cursivas. No vamos a repetir muchos. Hay otros que son equivalentes, por ejemplo, abstract lo podemos traducir por resumen, son absolutamente necesarios, ¿no? Consulti por consultora, etcétera, etcétera. Bueno, el problema que nos encontramos aquí desde el punto de vista de la percepción ante los extranjerismos que nos entran por Internet es doble. Por un lado, los que miramos o que miran al futuro y ven cómo viene toda esa avalancha de extranjerismos que están llegando, sienten pánico, podemos sentir pánico. ¿Por qué? Porque vemos como un apocalipsis del inglés que invade al español y que nos invade y que efectivamente pues, pensamos que dentro de poco el español va a estar totalmente dominado por extranjerismos y que el diccionario va a estar lleno de términos en cursiva, etc. Y así a veces nos encontramos como en este texto que ahí reproduzco, que es un texto efectivamente construido, pero que lo que hace es saturar de palabras que realmente se usan y sobre todo en el lenguaje informático, el lenguaje de los informáticos. Pero el lenguaje de los informáticos no es el lenguaje del día a día. Y así tenemos anglicismos como software, hardware, banner, cookie, backup, firewall. Tenemos muchos anglicismos. Si nos fijamos, algunos de esos anglicismos ya tienen traducción. Email tiene correo electrónico, backup, pues, copia de resguardo, attachment, tenemos un archivo adjunto, etc. Es decir, que algunos de esos que creemos que son anglicismos que están vigentes ya tienen traducción. Hay unidades de medida, tenemos byte, que está adaptado ya, tera, terabyte, etc. Tenemos anglicismos crudos en las redes sociales, pero ahí está la otra perspectiva, la que quiero presentar. Porque muchas veces hay que examinar la realidad no solo pensando en esa avalancha que nos viene, sino en qué es lo que ha ocurrido en la avalancha que nos ha llegado, cómo se ha comportado la lengua y cómo la lengua en estos momentos ha logrado adaptar. Tenemos adaptado red, performance, circuit, system, memoria, adaptado mouse, a ratón, tools, a herramientas. Ya no, en el lenguaje normal y corriente utilizamos esas equivalencias españolas, las ha adaptado. Ha hecho lo que se llama la adopción directa. Esas palabras, sobre todo palabras breves, que no necesitan una adaptación y las incorporamos chip, microchip, incorporamos bot, incorporamos chat e incluso ya tienen morfología española, tienen chips, microchips, wifi, faxes, es decir, que los hemos adaptado. Son fáciles de adaptar porque se adecuan a la pronunciación española, aunque terminen en consonantes y es muy... En el español es menos rico en consonantes finales que otras lenguas, pero se han adaptado y tienen plurales españoles.
Pero si vamos examinando por campos, por ámbitos, por ejemplo, acciones genéricas que aparecen en Internet. Podemos abrir sesión, clicar, cliquear, fabear, finalizar sesión, ingresar, iniciar, logar. Algunos no están en el diccionario, pero están en los usos en la red. Está en Google completamente con un uso grande, ya o muy grande, pero con una adaptación perfecta al español. Podemos pinchar, tenemos las interacciones, banear, bloquear, chatear, comentar, compartir. Hay cientos y cientos de palabras que ya están incorporadas. Tenemos en las interacciones sujeto-objeto, acortar algo, actualizar un estado, administrar, anclar, postear, incrustar, publicar, muchas palabras que ya existían y que toman nuevos sentidos de la informática, pero que están adaptados al español. Tenemos sobrenombres, tenemos alias, apodos, nombre de usuario, tenemos tipos de conexiones, de metadatos, etiqueta de listados, listas, símbolos, almohadilla, arroba, tenemos ventanas, carpetas, todas adaptadas. Tenemos siglas de nuestro nuevo mundo, CPU, PC, USB, DVD, MP3, siglas y acrónimos que están adaptados y que ya son nuestros. Es decir, el origen de PCs, personal computer, pero nosotros decimos ya un PC y es una palabra nuestra como fútbol, es decir, como béisbol, ¿no? Y tenemos acrónimos, es decir, hoy utilizamos block, era un acrónimo en inglés, pero para nosotros ya no es un acrónimo, es una palabra normal y corriente de nuestra... Y tenemos emoticón, y tenemos internauta, y tenemos netiqueta, y tenemos podcast, es decir, y tenemos speech, y tenemos acortamientos y aféresis. Tenemos la palabra app, que en un momento habrá que quitarle esa doble P para quitarle la cursiva. Bio, chat, face, de Facebook, fan, fanatic, nick, habrá que quitarle esa C para adaptarlo y quitarle también la cursiva. Tenemos aféresis como bot y link, es decir, que queda la parte final. Tenemos iconos y emojis, de los que hablará Mario Tascón después, emoticón, etc. Tenemos elementos compositivos que son propios, que se ha creado generalmente con el auto, no, pero autofoto, muchas palabras compuestas con autos son de Internet y de las redes. Tenemos ciber, hiper, retro, que también es antiguo, pero que se usa mucho en Internet. Y luego, eso sí, hay, evidentemente, como con todos los extranjerismos, tenemos ámbitos de dialéctica. No voy a explicarme mucho porque yo creo que ya son los 10 minutos, ¿no? Si ya me he pasado, ya no... Pero luego podemos volver. Es decir, cómo hay formación de plurales y de compuestos que son con plurales y compuestos españoles que se forman sobre raíces extranjeras, con lo cual tenemos ahí se puede decir, un sin Dios. Es decir, unas incompatibilidades que hay que salvar y arreglar. Pero hablaremos después. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y yo voy a intentar, pues efectivamente hablar, y he dicho hablar, pero voy a intentar visualizar o voy a intentar hacer visibles algo que no es fácil contarlo, algo que no es fácil escribirlo, que es todo el mundo relacionado con los emoticonos, los emojis, las pegatinas y las reacciones, que hablaremos, espero, de ello y que me dé tiempo. Bueno, muy rápidamente también, pues con una frase que me encanta de Vicente Verdú, que al hablar de este nuevo tiempo en el que las comunicaciones electrónicas pensábamos, pues posiblemente los periodistas, los que comunicamos, pensábamos que la gente quería escuchar y realmente en este tiempo hemos descubierto que lo que la gente quería era hablar. Y yo creo que este cambio es bastante importante de cara a cómo se está modificando el lenguaje. Bueno, ustedes conocen perfectamente que hay hay muchas dificultades, hay muchos retos con diferentes canales y pantallas. Yo creo que eso no es una cuestión solo de escribir, o sea, en los soportes que tradicionalmente solo veíamos letras, pues hoy vemos hasta vídeos, ¿no? Como en este caso. Las herramientas han cambiado, o sea, esto ya no es una máquina de escribir, aunque se le parezca un poco por el teclado, pero realmente esas teclas pueden lanzar un programa, pueden lanzar una consulta, son mucho más que un carácter, ¿no? Como también saben todos ustedes. La audiencia, por supuesto, es global. La lectura y la escritura pueden ser colaborativas. El hipertexto creo que todavía nos queda mucho recorrido por estudiarlo, por entenderlo, cómo está funcionando y cómo funciona. Hay una lectura secuencial relativamente similar a la que hemos conocido en los libros de papel, pero también existe una lectura no secuencial que cada vez es más importante. También hay una estructura de capas en la información que se procesa y que se emite en Internet, que es muy visible, muy evidente en sitios como WhatsApp.
También hay diálogos asíncronos, el diálogo no es sincrónico, el diálogo hay veces que hay un mensaje que llega y horas después se contesta. Bueno, esto yo creo que también está modificando bastante el tono y, por supuesto, todo el reto de las máquinas que leen y de las máquinas que escuchan y que hablan, ¿no? Que también está todo en este batiburrillo o sin Dios, como dice. Hay caracteres con nuevos usos, como ustedes saben. Y, bueno, básicamente por llegar a estos emoticonos, yo creo que la escritura digital tiene muchísimos reflejos de la oralidad, pero reflejos que se están desarrollando de una forma bastante nueva, ¿no? Bueno, ahí esto ya lo conocen ustedes, los gritos, cuando alguien escribe en mayúsculas, también las palabras que se alargan, intentando, ¿no?, reflejar ese carácter oral, pero también los signos que se multiplican y algunas veces que desaparecen, ¿no? Hay algunos que pueden desaparecer por brevedad, ¿no?, pero también hay otros que desaparecen porque creo que es una conversación. O sea, el punto final, por ejemplo, yo creo que está desapareciendo en estos canales porque la gente tiende a pensar que no quiere acabar la conversación, ¿no? Te veo luego, ¿no? Espera que te conteste alguien algo. Entonces están los dos fenómenos, ¿no? La desaparición del primero, creo que es por motivos distintos que lo que está pasando en el segundo. Y llegamos a los emoticonos, los emojis y todo este mundo maravilloso de dibujos que ahora cualquiera puede enviar, recibir por sus ordenadores, por sus teléfonos móviles. Bueno, algunos datos para que, bueno, muchos de ustedes lo conocerán, pero hay más personas que utilizan hoy día emojis que hablantes del español, el inglés y el chino juntos, ¿no? Por otra parte, el 96% de los usuarios de redes sociales utiliza los emojis en mayor o menor medida, ¿no? Este emoji, como también saben ustedes, en el año 2015 fue elegido Palabra del Año por el diccionario de Oxford. Pero aquí tienen ustedes a Facebook e Instagram que están intentando censurar el melocotón y la berenjena porque creen que tiene contenido sexual. Bueno, y esto, más allá de la broma, más allá del puritanismo, pues es alguien que puede intervenir en los caracteres que utilizamos. O sea, como una empresa privada, de repente puede decidir que un carácter no se utiliza, ¿no?, o el equivalente a un carácter. Bueno, pero también, por ejemplo, este chico de 17 años fue detenido en Nueva York porque con estos emojis la policía consideró que esto era un incidente terrorista, era una amenaza terrorista, porque puso estas 3 pistolas apuntando al policía. Bien, y también, de nuevo, las compañías informáticas aterradas han cambiado y la pistola, a partir de ahora, ya no existe la pistola como emoji, sino que hay una pistola de agua. Han cambiado para que no haya problemas de lo políticamente correcto, ¿no? Bueno, estos son los 3 emojis más utilizados en lo que va de 2019, seguramente familiares para muchos de ustedes. Y, por supuesto, hay muchos lingüistas que piensan que esto no es un asunto de que empobrece la comunicación. Sería como decir, como dice Evans, que sería como decir que las expresiones faciales pues empobrecen nuestra conversación. Pues posiblemente no. También, para otros lingüistas, incluso pueden ayudar en una incorporación más rápida a la lectura. Bueno, ¿cómo empezó todo este lío? Porque no empezó hace tanto tiempo, ¿no? Este lío empezó, pues para empezar, porque a diferencia de lo que decía San Juan, en el principio no fue el verbo, sino que posiblemente en el principio fue el ojo, que yo creo que es distinto, y por eso son tan importantes, ¿no? Los emoticonos, como también todos ustedes saben, como ya anticipó Nabokov, que deseaba tener ese signo en ese signo tipográfico que no existía en el año 69, cuando lo describió Nabokov, pues bueno, se empezó con este señor, que en la universidad, como saben ustedes todos, en el año 82, empezó pensando que esto podía ayudar a la comunicación, que podía con los emoticonos. Los emoticonos son o están formados por caracteres seguidos, a diferencia de los emojis, del teclado. O sea, esa es una diferencia bastante notable, aunque nos puedan parecer el mismo. Ahora lo intentaré explicar o intentaré desarrollar un poquito. Bueno, este lo conocen ustedes, que es, bueno, este mensaje es un mensaje alegre, este es un mensaje triste, y este, por supuesto, que es uno de los más importantes, es un mensaje irónico, es un mensaje en el que hay una broma, hay una ironía o hay complicidad con aquel que va a leer este mensaje. Estos son los emoticonos. Los japoneses, que tenían más caracteres que nosotros, pues pudieron hacer, en lugar de estos tan simples y en los que están ustedes teniendo que torcer la cabeza para intentar ver la cara, pues los japoneses tenían los kaomojis, que siguen teniendo, diría, porque su sistema de caracteres es mucho más amplio y podían hacer estas caras que no necesita uno girarse. Estos eran los kaomojis. Bueno, y llegamos a los emojis, ¿no? Los emojis, bueno, ¿por qué surgen los emojis? Bueno, para empezar, porque había un problema de comunicación. Y los emojis surgen porque hay un problema de comunicación que previamente es un problema de los lenguajes, de las lenguas. Es un problema de los caracteres.
bueno, había, como saben ustedes, montones de lenguas. Cuando la informática empieza a trabajar con esto, se encuentra con un problema de comunicación entre máquinas, entre ordenadores, entre software, que no se entienden porque hablan idiomas distintos, ¿no? Y el peligro era muy grande porque también los idiomas minoritarios tenían un problema de incorporar sus caracteres, ¿no? Con lo cual, al general, teníamos otro adicional de estos idiomas. Y, bueno, obviamente, pues íbamos encaminados hacia una especie de torre de Babel, ¿no? Bien, esta torre de Babel, ¿cómo se solucionó? Bueno, pues a diferencia de otras construcciones humanas anteriores, pues en este caso un grupo de voluntarios, un grupo de ingenieros voluntarios crearon el consorcio Unicode. El consorcio de Unicode está formado por un montón de personas voluntarias que son las que arbitran todos los caracteres que Unicode admite, digamos, o que es muchísimo, y ahora veremos un poquito cómo lo hace. Y además las empresas, todas las empresas del mundo aceptan el Unicode como un código universal y extendido, ¿no? Todas, si no, no funcionaría. Cuando ustedes, si alguna vez le llegan cuadraditos en lugar de un trozo de mensaje o algo así, ahí hay alguien que no ha cumplido el Unicode, porque también lo entiendan. Bueno, el Unicode en el año 2010 incorporó una serie de símbolos, bueno, pues para aprender a jugar al ajedrez, una nota musical, algunas cosas, y en paralelo las compañías japonesas de teléfonos móviles estaban desarrollando con éxito, a la gente le gustaban estos dibujitos que estaban en los aparatos móviles, en los teléfonos móviles japoneses, ¿no? Bien, este es uno de los primeros. Entonces, hubo un momento que en Unicode decidieron unificarlos y decidieron meter esos dibujitos también en este estándar universal. Y esto a modo de titular de clickbait, que es lo que se lleva ahora, no saben ustedes lo que iba a pasar a continuación, ¿no? Que sería como haríamos un titular en los periódicos para tener clics, ¿no? Bueno, yo se lo voy a decir haciendo clic yo mismo, porque de inmediato la gente los adoptó, los empezó a utilizar y además iban mejorando las capacidades gráficas de los ordenadores y, por tanto, los propios signos que se empezaban a utilizar, estos pictogramas, pues también mejoraban sus calidades, hasta llegar al punto actual. Esos que ven ahí no me los he inventado yo, o sea, son emojis que existen, ¿no? Algunos, la verdad, que francamente, vamos, inquietantes, y otros que no sabemos muy bien qué significan, pero ahí están. Hay, no sé si son 3.600 los emojis que existen en la actualidad. Hay un pequeño problema con los emojis de ambigüedad, porque hay una cierta libertad de los fabricantes de software y hardware para utilizarlos, y ustedes pueden encontrarse con que el mismo emoji depende en qué máquina, pues lo ven de una manera un poco distinta que otra, o incluso, pues ustedes que estarán súper felices mandando a sus amigos bailarinas flamencas para indicar fiesta, pues puede que estén mandando a alguien, ese señor gordito o ese bailante, porque depende de quién lo reciba, lo puede recibir con otra codificación diferente. Bueno, también los emojis han tenido mucho éxito porque reflejan las expresiones humanas, o sea, estas saben ustedes que son las 6 expresiones universales que básicamente compartimos todos los seres humanos, pues por supuesto tienen su reflejo en los emojis. Pero además los emojis tienen mucha más capacidad, ¿no? Como ven ustedes y como usarán ustedes muchos otros, al mezclar símbolos, las caras, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, que no sé si hablarán ustedes del famoso lenguaje inclusivo, que supongo que será, en algún momento lo tocarán, pues aquí tienen ustedes cómo en los emojis este tema se está tratando. Hay género neutral, hay personas, hay hombres, mujeres, y por supuesto también en los temas de raza, o en los temas de color de piel, etcétera, etcétera, hay toda una galería que se puede utilizar. Bien. Acabando ya, estos son los emojis, pero me gustaría hablarles de las pegatinas y los memojis. Las pegatinas básicamente son un tipo de emojis específicos de cada uno de los fabricantes, que se llaman pegatinas porque se parecían inicialmente a una especie de pegatina de las que usan los niños. Ahí tienen ustedes algunos de los habituales en WhatsApp. También están, cuando ya pensábamos que lo habíamos visto todos, pues apareció Apple con los Animojis, que básicamente son pegatinas en 3D que incluso pueden tener nuestra voz, y ese zorro puede estar hablando con mi tono y mi expresión, o la de quien lo haya grabado. Y también, recientemente, Apple y algunos otros fabricantes han sacado los que se llaman memojis. Los memojis son básicamente caricaturas del propio autor, que el propio autor puede fabricar de una manera bastante sencilla. No sé qué tal me habrá quedado la mía. Yo hice esta ayer antes de venir para probar, creo más o menos, mi hija me dijo que me parecía un poco, ¿no? Bueno, esto lo pueden hacer ustedes y esta caricatura pues habla, puede llevar la voz, etcétera, etcétera. Y acabo con las reacciones GIF. Las reacciones GIF las he metido aquí, aunque no son obviamente estrictamente ni emoticonos ni emojis, pero me ha parecido interesante porque es un sistema súper habitual hoy día en la comunicación entre la gente a través de las redes sociales y de los WhatsApps. Las reacciones GIF son básicamente que cuando alguien te manda un mensaje,
Pues estás hablando de las reacciones GIF. Pues alguien nos manda un pequeño GIF, que el GIF es el nombre del formato, es un loop, es un bucle de una imagen generalmente de vídeo, en el que alguien contesta, pero en lugar de contestar con texto, pues estamos aquí aprobado todo. O aquí tenemos algún otro, verán ustedes muchos en Twitter. ¿Te parece bien mi presentación para la sala? No. O la gente joven piensa que sensiblemente significa leve. O también este otro. Y acabo con... Bueno, estas son las reacciones GIF que ustedes habrán visto por ahí. Entonces, simplemente por si a ustedes les sirve de algo, les voy a enseñar en un mapa todo lo que he hablado, pues de ese origen que tiene tantos padres, como todos los orígenes exitosos, pues tienen ustedes este esquema más o menos para intentar ordenarse un poquito en la selva de los emojis, emoticonos, reacciones GIF, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. O sea, que vemos que mientras por un lado el castellano sufre invasión de extranjerismos y ausencia de tildes y de signos de puntuación, por otro lado hay un lenguaje jeroglífico que pensábamos que era una cosa casi prehistórica o de la antigüedad egipcia, que está unificando el idioma y que además se ha producido como un idioma unificado y universal, ¿no? Y que se utiliza desde Japón hasta las tribus amazónicas prácticamente con el mismo significado y a la misma velocidad. Adriana, tu turno. Mi turno. Quisiera empezar agradeciendo no solo la invitación, quisiera agradecer también los twitters de la Real Academia Española, porque desde Chile los leemos con mucha fruición, cuando se corrige a la gente y se la corrige con ese humor. Y francamente lo apreciamos mucho y ha contribuido a cambiar nuestra imagen por otra bastante más alegre y divertida. También quisiera agradecer la explicación sobre los emojis, porque yo quisiera también presentarles algo un poco más allá del emoji, que es el meme. Y quiero presentarles el meme después del comienzo de mi presentación, que va a tratar de otra cosa, pero en relación también con la vida social y tal como se ha manifestado muy recientemente en Chile con las manifestaciones masivas que hay, donde casi todas las pancartas, primero, nadie lleva una bandera de ningún partido político. Cada persona tiene que construir su propia pancarta y la mayor parte de las pancartas provienen del lenguaje de Internet. Dos de ellas se las voy a mostrar, porque esto también muestra y señala la influencia que tiene el Internet en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida social. Pero mis ensayos, a los que se refería con mucha amabilidad Juan Luis Cebrián, tienen que ver más bien con otra cosa relacionada con el Internet, que es el cómo nuestra forma de pensamiento se ve afectada por el uso del Internet. Lo dijimos antes, allá la lectura lineal que proviene de la imprenta ciertamente no es nuestra única lectura posible. Verdaderamente hay lecturas secuenciales de consecuencias diferentes, y hay unas lecturas que se parecen mucho a las lecturas que hacemos de un cuadro, por ejemplo, de una imagen, que vamos saltando de un elemento a otro y armándolo, no en una relación cronológica. Por otro lado, también quisiera extraer de lo que ya ha sucedido en esta conversación, el tema de que no tenemos verdaderamente un terreno firme en Internet. No tenemos verdaderamente un espacio, tenemos un cosmos o un caos, una cosa vacía que se va llenando con tiempo.
se va llenando con lo que mi Twitter llama un timeline. Es decir, lo que se va configurando es un tiempo-espacio diferente y la mente humana se va adaptando a ese tiempo-espacio. Yo recordaba antiguos versos que parecen los de cuando César Vallejo, en ese poema tan famoso que ustedes deben conocer tanto, dice del hombre que es triste, tose y sin embargo, ¿no? Que no hace otra cosa que componerse de días. O cuando Enrique Lin dice que las días de mi escritura, solar del extranjero, es decir, la escritura es el único punto firme y es un punto que tiene que ver con el tiempo. Y eso es extraño, eso realmente nos saca de los hábitos de nuestra cultura de Gutenberg. Y con eso, digamos, escribimos mucho ahora, estaba diciendo, gracias a Internet, y ya escribimos no solo para los conocidos, ni tampoco para un entorno nacional, escribimos hacia un vacío casi cósmico, les decía, cuyos límites varían continuamente, carecen de cualquier lugar firme, de cualquier solar. En Internet, que es un mundo global, somos todos más extranjeros que otra cosa. El Twitter, un medio que personalmente uso más que lo que debiera, no tengo yo un lugar, un solar, sino, como les decía, una línea de tiempo que fluye junto con la vida y con los acontecimientos. Solo tengo días de mi escritura y nada más. Y en este espacio de tiempo del Internet, la idea misma que nos hacemos del lenguaje ha variado mucho. De hecho, los rápidos cambios de la lengua escrita en Internet van dejando documentado un corpus al que ya algunos lingüistas nuestros prestan atención académica. Sé que así sucede en la Academia Argentina de Letras, por ejemplo. Libros recientes sobre lenguaje e Internet que piensan en inglés dicen que estas escrituras informales son buen material de laboratorio para estudiar las formas en que cambia el lenguaje, puesto que estas quedan escritas y documentadas. Entonces uno ve un proceso de cambio de las palabras por escrito y documentadamente, pero a la vez muy rápido. Hay una joven lingüista que es canadiense, que acaba de ser uno de los grandes ventas, superventas del New York Times en 2019, por un libro que se llama Because the Internet. Y ella tiene una nueva metáfora para lo que es el lenguaje. Le conversaba que hasta ahora, cuando uno piensa que es el lenguaje, lo que uno piensa es el diccionario. Estamos aquí en un acontecimiento de la Asociación de Academias de la Lengua Española. La lengua que es nuestro diccionario. Y sin embargo, en el mundo de Internet existe una metáfora alternativa a la del libro. Es el libro ya no, digamos, no el libro impreso, sino una red, exactamente como es una red el Internet, una red en la que todos los usuarios contribuyen a conformarla. Entonces, dice, por ese sentido, y porque ella piensa en inglés, la voy a citar en inglés, nuestro lenguaje is the greatest open source project in human history. Es decir, de la historia humana es el principal proyecto de acceso de todos los usuarios a la conformación del sistema. Sabemos que al crearse la imprenta no era así, que no todos sabían leer. Ahora nos estamos incorporando rápidamente a un momento en que todos estamos haciendo posible esta nueva lengua de Internet. Y entonces no se centra en esta metáfora y se centra en cambio en esta otra.
yo quisiera saber si llegaron mis imágenes, eso sí. Quisiera terminar mostrando solo 2 imágenes que tienen que ver con Chile ahora, ¿no? Y yo quisiera decir una palabra, como les decía, en torno al lenguaje de las movilizaciones sociales y de las esferas públicas. Estamos proyectando 2 carteles, muchísimos, yo les explicaba que cada persona tenía su propio cartel. Son 2 memes, palabras cuando aparecen en internet son memes, cuando aparecen en las manifestaciones son pancartas o carteles. El Diccionario de la Lengua Española ha acogido meme con el sentido de imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de Internet. Este es otro de los neologismos a los cuales se refería Salvador. Internet está cambiando la forma de hablar de política y está dejando a los políticos hablando solos. En esta manifestación nunca antes registrada en Chile, como les decía, no era lo que se buscaba el lenguaje político. Aquí, ustedes saben de la historia de Internet que los memes empezaron con los gatos. La reproducción de la figura de un gato haciendo algo ridículo, viéndose encantador o viéndose estúpido, y se acompañaba de una grafía que tenía errores conscientes hechos para efecto cómico. Y entonces en esta pancarta tenemos un gato que dice: yo había ponido aquí mi democracia. Es decir, el manifestante busca su democracia y no la encuentra, y lo hace desde una cultura de Internet que es una cultura satírica. Por eso digo que los políticos serios en este tipo de manifestaciones se quedan hablando solos, porque no están hablando con ellos, se están riendo en una comunidad que se ha formado a través de Internet. La otra imagen que yo tenía que dice: Chile despertó. Es un tratado realmente de lingüística en 5 o 6 líneas. ¿Por qué? Porque aborda un tema que fue un tema premiado por la Academia en sus últimos premios 2019, por la Academia Chilena. Chile despertó. La pronunciación de la ch en Chile se relaciona muy fuertemente con la discriminación social. Déjenme explicárselo. Decir Chile baja la categoría social del hablante en varios peldaños. Decir Chile es decir claramente que yo estoy consciente de esa distinción y que refuerzo mi che para que no vayan a discriminarme a mí. Y si ustedes dicen Chile despertó, es decir, se equivocan hasta en la conjugación, están en la parte más baja de nuestra escala social. Esto era una pancarta, y la pancarta decía: no importa cómo lo diga, mientras lo diga. Esta es una cultura que es una cultura de Internet. Es una formación de comunidades, es una formación de complicidades y es una formación de mentalidades que no sería posible sin el Internet. Creo que me pasé. Muchas gracias. El ejemplo este de Chile, bueno, hay otro país en el que las clases sociales se distinguen por el acento, que es el Reino Unido. Y las clases superiores hablan el Queen's English, claro. Y a partir de ahí, dependiendo del acento que tenga uno, pues está más arriba o más abajo en la escala social. Profesor. Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a partir de una pregunta que nos hacemos frecuentemente,
Y la pregunta es que en el futuro, en el mundo, el número de usuarios de la lengua española va a aumentar o no. Bueno, creo que la respuesta depende de dos incógnitas. La primera incógnita es que aumente el número de hablantes de español como primera lengua, como lengua nativa. Y esto será el resultado de la evolución demográfica. O sea que es un elemento aleatorio y resulta difícil hacer predicciones a medio plazo y más aún a largo plazo. La segunda vía de la que quisiera tratar es que va a aumentar el número de usuarios del español como segunda lengua, como lengua extranjera, como segunda lengua o tercera lengua. Pues la cuestión que se plantea es la siguiente, para poder contestar. Los jóvenes convencidos de que el dominio de la lengua española constituye una base en el mundo actual, pues encuentran hoy los medios adecuados para aprenderla. Y desde luego existen los medios tradicionales, las clases con profesores, los cursos de verano organizados por muchas universidades en el mundo hispánico, los manuales de autoestudio con o sin apoyo visual, auditivo, pero esto desde luego no es suficiente. Me explico. Y paso a enfocar la situación de clases de español como lengua extranjera a nivel universitario en mi país, en Bélgica, y más aún, de manera más específica, en Flandes. Ahí los estudiantes que se quieren dedicar al español y a la filología española, pues suelen empezar a los 18 años, a los 19 años, suelen empezar desde cero. ¿Por qué? Bueno, porque la prioridad en la enseñanza media es, desde luego, el neerlandés, el francés y el inglés, y en muchos casos se añade, como hay una pequeña minoría en Bélgica que habla alemán como lengua nativa, el alemán. Y el lobby del alemán es muy fuerte en Flandes. Pues el problema para esos estudiantes es cómo llegar en los 3 años de bachelor y en el único año de máster. ¿Cómo es posible llegar de un conocimiento cero a un conocimiento, relativamente aceptable de la lengua española, no perdiendo de vista, desde luego, que hay que añadir las clases de lingüística y las clases de literatura? Bueno, entonces estimamos nuestro cálculo que para cada hora de clase de lengua, con un profesor, para que sea rentable la clase de lengua, una hora de clase de lengua debe ir seguida de 3 horas de autoestudio, de estudio personal, de ejercicios para asimilar la materia, gramatical o léxica. Y para eso, Internet, desde luego, resulta un instrumento imprescindible. Surgen 2 preguntas. ¿Qué tipo de recursos electrónicos existen actualmente en la red para permitir, para facilitar el progreso de los aprendices de lengua española? Y, en segundo lugar, ¿son adecuados y son suficientes? Pues, en materia de diccionarios, hay una oferta bastante amplia.
de diccionarios monolingües, bilingües, plurilingües. En la primera categoría están, desde luego, los diccionarios de la Academia Española, que son muchos, también algunos diccionarios de editoriales privadas, diccionarios visuales, también están en Internet, que facilitan el aprendizaje del vocabulario a partir de dibujos, diccionarios de falsos amigos, que también son necesarios. Como sabemos, existe entre el español y el inglés, el español y el francés y otros idiomas, muchos falsos amigos. Me refiero a tipo luxury en inglés, que no es lujuria en español, que es lujo en español sencillamente. Diccionarios de refranes, diccionarios de anagramas, etc. Pues en el campo de la ortografía, Internet contiene correctores ortográficos, en el campo de la pronunciación, transcriptores fonéticos, en el campo de la morfosintaxis, sitios para aprender y ejercer las conjugaciones, ejercer y mejorar los distintos aspectos de la morfosintaxis del español, y casi siempre con evaluación automática, con autocorrección. Los aprendices pueden prepararse así a los exámenes del DELE, el diploma del español como lengua extranjera, y encuentran en Internet también modelos de ese examen. Pues Internet, y eso también es importante, abarca también muchos materiales para profesores de español. El portal del hispanismo del Instituto Cervantes, desde luego, páginas web de asociaciones de profesores de español lengua extranjera en los distintos países, las direcciones de las consejerías de educación, la mayor parte de las embajadas de España que España tiene en Europa, hay consejería de educación con equipos de 5 o 6 personas, con bibliotecas, espacios de colaboración entre profesores como Formespa, pero hay otros, donde los profesores pueden entrar en contacto unos con otros y hacerse preguntas, es que sabes algún material para tal cosa, etcétera. Revistas de didáctica del español como lengua extranjera, de filología, lingüística, literatura, editoriales de libros en español, y luego novedades bibliográficas, reseñas, como, para dar un ejemplo, la famosa lista Infolink. Pues es que estos instrumentos son todos adecuados. Por supuesto, el profesor que conoce el nivel, que conoce a sus estudiantes el nivel de que disponen, juzgará si son adecuados en función de la calidad de estos ejercicios y en función, porque hay muchos ejercicios inútiles o demasiado fáciles, y en función del nivel alcanzado por sus estudiantes. Pues al profesor le corresponde comprobar continuamente también la oferta que va aumentando de esos materiales, porque los buscadores no permiten siempre encontrar fácilmente los materiales, sobre todo los materiales nuevos. O sea, falta una documentación, una visión de conjunto, una vista global sobre cada uno de los aspectos que acabo de mencionar. O sea que el papel del profesor sigue siendo muy importante, pero sin Internet me imagino que tendría la tarea mucho más difícil. En el año 97 me encargó el Club de Roma un informe sobre Internet, junto con el libro del profesor Manuel Castel. Fue el primer libro que se publicó en España sobre esta cuestión. Y en ese libro, que era el fruto de un equipo de investigadores, no era un libro exclusivamente personal,
se ponían de relieve algunas tendencias que prácticamente todas se han cumplido, no se han cumplido, han sido desbordadas. Una tendencia importante es que Internet es la creación de los usuarios. Cuando Mark Zuckerberg inventó Facebook, él no pensaba que estaba inventando Facebook, estaba inventando un sistema de intercambio de apuntes y también para relacionarse con las chicas en la Universidad de Harvard, que no acabó. Luego, cuando Sergey Brin y Larry Page inventaron Google, en realidad lo que estaban haciendo era el estudio de fin de carrera para graduarse en Stanford. Había muchos buscadores, Altavista, Excite, etcétera, en aquel momento. Nadie entendía por qué hacían un buscador más, porque era un ejercicio. No pensaba que iba a acabar con la cartografía de los estados mayores, ni que iban a generarse revoluciones. Cuando Jack Dorsey inventó Twitter, lo que estaba es que quería hacer mapas muy bien hechos y quería poner no solo las casas en los mapas, sino la gente en los mapas. Y tenía que preguntarle a la gente dónde estaban para ponerle en el mapa. Y Twitter ha creado la revolución árabe, etc. Digo esto porque efectivamente, y quisiera pasarle a la mesa la discusión, en este momento el lenguaje es verdaderamente cooperativo, como decía Adriana, y de alguna manera está cambiando el sistema de poder y el sistema de pensamiento, como tú decías, cómo se forma la opinión pública. No la forman los periódicos, ni siquiera las televisiones, la forman las redes sociales. Es decir, hay un cambio global de civilización, y con esto acabo esta reflexión, que está en su prehistoria. Ahora llega el 5G, vendrá la computación cuántica, mucho antes de lo que la gente piensa. Ya tenemos taxis que vuelan solos en Dubái, que la gente los coge. La banca, los taxis, la universidad, la enseñanza, los medios de comunicación, todo está siendo diferente. No han pasado más que 30, 40 años desde que esto empezó. Pasaron 300 años después de la invención de la imprenta hasta que se produjo algo parecido a un periódico. Quiere decirse que esto va muy rápido y va a cambiar por completo la manera de hablar y de escribir según estamos viendo. Le paso la palabra nuevamente a Salvador para que aporte sobre todas estas cosas. Bueno, tengo que decir que me ha interesado mucho la comunicación de Mario, porque enlaza con una preocupación de la lingüística de siempre, lo que se llama la búsqueda del lenguaje universal. Es decir, cuando Wilkins o Zamenhof se está buscando una lengua para superar la maldición de Babel, el mito de Babel, pues siempre se está buscando una lengua que sea aceptada, que sea común. El error, posiblemente, fue buscar una lengua que se parezca a las otras lenguas cuando el camino estaba por la parte visual. Algunas veces, cuando vamos a los aeropuertos, vemos que el lenguaje de los símbolos representativos son entendidos por todos. Es decir, dónde está el servicio, dónde está la dirección, dónde está una mesa de atención. Es decir, son pequeños símbolos y eso, cualquiera sea el idioma, ya pueda ser de la India o pueda ser de mapuche, pues lo entiende porque es visual. Posiblemente, efectivamente, antes que la palabra estaba el ojo, porque no estaba, el hombre ya vio antes que la invención del habla, ¿no? Pero eso creo que es muy, muy interesante. Y lo que comenta Juan Luis de la rápida revolución, lo que significa Internet, lo que significan las redes sociales, eso es evidente. Es decir, hoy no vivimos de la misma manera, no pensamos de la misma manera y no somos influidos de la misma manera que hace 15, que hace 10 años, porque todo está cambiando de una manera que además cuyo futuro no podemos prever, porque nos desborda. A mí me recuerda muchas veces aquella imagen que contaba Gabriel García Márquez de Macondo, que cambiaba tan rápido Macondo con la llegada de los americanos, que todos los días salían los habitantes de Macondo a reconocer su pueblo.
Cuando amanece, casi todos los días tenemos que encender el ordenador para recordar dónde estamos, dónde está en estos mundos el momento, ¿no? Y dónde nos encontramos. Es algo apasionante, es algo que afecta a todo y algo que nos envuelve de una manera increíble. Déjame quitar una pregunta ahora. Sí. Que citas a García Márquez. En el primer Congreso de la Lengua Española, celebrado en Zacatecas hace ya prácticamente 2 décadas, García Márquez, en una intervención muy provocadora, pues se preguntaba por qué había que poner la U después de la Q y también se preguntaba sobre las H's mudas. La U está desapareciendo después de la Q en los mensajes de los chicos. TQ es te quiero, una X que es porque, etcétera y tal. Podemos imaginar que la actividad de los usuarios va a hacer que desaparezca la U después de la Q. Es decir, ¿estáis los lingüistas conscientes de que en este momento el canon o la norma que desde las academias tratamos de establecer puede ser completamente subvertido por una pancarta en una manifestación de jóvenes en Chile? Bueno, yo creo que cada cosa en su mundo, ¿no? y cada hombre en su noche. Es decir, cuando escriben en la Edad Media los papiros y los becerros y el soporte es muy caro, se necesita hacer abreviaturas y todos los códices medievales están llenos de abreviaturas para resumir porque era necesario. Cuando se inventa los telegramas, pues también aparecen abreviaturas, saltan y siempre que pasa esto, generalmente pues nace también la intervención o la reacción de los apocalípticos. Creo que no, es decir, que cuando el camino de la escritura normal y corriente va a ir por su camino, va a ir, y yo creo que además va a haber que ir haciendo algunas adaptaciones, creo que va a haber que hacer algunas adaptaciones posiblemente, otras no son necesarias, otras yo creo que deberemos adaptarnos, por ejemplo Mario tendrá que decir emojis en vez de emojis, pero para que no tengamos que poner la Y, pero yo creo que allí donde tenga que haber abreviación, podemos buscarlo, porque en te quiero, TQ, no solamente se quita la U, se quita todo lo demás. Es decir, que quita todo lo demás, ¿no? Y que cuando tengamos que escribir documentos normales, cartas, etcétera, lo seguiremos haciendo, con independencia de que en algunas cosas la ortografía pueda ir cambiando, pueda ir adaptándose, porque tenga que hacerlo, ¿no? De todos modos, hay algunos sistemas ortográficos que son, en la ortografía española, son prácticamente perfectos. Fueron creados ex nihilo, como puede ser la acentuación, como puede ser la puntuación, la separación de las palabras. Todo esto es las mayúsculas, minúsculas, son prácticamente perfectos. Queda, naturalmente, el sistema de las letras en el que hemos heredado cosas del latín que es difícil, pero yo no tendría ese temor que de tu pregunta, ¿eh? No, la pregunta era de García Márquez, no era... Bueno, claro, que cuando decía la H rupestre y todas aquellas... Sí, no. Pero bueno... pero el lenguaje jeroglífico, Mario, ¿es un lenguaje? Yo creo que no es un lenguaje, ¿no? Es que... No es un lenguaje, yo creo que es un conjunto de... perdón. Digo que yo creo que no es un lenguaje, yo creo que es un conjunto nuevo de signos, de caracteres que está añadiendo pues, elementos emocionales al lenguaje escrito además, no al lenguaje oral, y lo que sí es enriquece de alguna manera, yo creo que enriquece bastante el lenguaje, o sea, yo eso sí que creo, vamos a ver, no en todos los canales, también estoy de acuerdo con lo que dice Salvador, yo no escribo igual cuando escribo en las redes sociales que cuando escribo un artículo en un periódico, cuando escribo un libro, o sea, sé distinguir el canal, pero sí que creo que en muchos entornos pues ayuda en la comunicación y mejora, pero para mí no es un lenguaje, porque ese sueño del lenguaje universal que ha sido trabajado
por mucha gente. Yo recuerdo también a otro estudioso, que es Neurath, que creo que alguna vez hemos hablado de él, que es un psicólogo austríaco que intentó un signo de iconos, que bueno, de hecho es el padre de los símbolos de los baños, por ejemplo, y otros muchos, es Neurath, ¿no? Y él intentó eso. Y entonces le fue más o menos bien con los sustantivos, ¿no? O sea, la representación de la cosa, como en los emojis, pues más o menos la puede uno solventar, aquello que se ve. Pero claro, la representación de los verbos empieza a complicarse. Piensen ustedes en algo más allá de, bueno, andar, caminar, alguna cosa así, pues empieza a complicarse. No cuento ya nada, algunos elementos más abstractos, ¿no? Pero también a la vez, de cara a la evolución del lenguaje, yo creo que a mí me parece muy importante, lo decías tú antes, Juan Luis, el tema de los usuarios como modificadores del lenguaje, o sea, que eso es una realidad. O sea, nunca ha habido tanta gente modificando todo como ahora, o con capacidades de alguna forma de modificar como ahora, y eso hay gente que habla de que eso es el sexto poder, ¿no? O sea, si el cuarto la prensa, el quinto creo que es la intervención económica de los estados, el sexto es la gente. Hay un séptimo, que es muy importante, que son los algoritmos, que está empezando a asomar y que modifica a todos los demás. Y que yo creo que ese también, de cara y volviendo al lenguaje y empalmo con el lenguaje, no es solo porque modifica lo demás, sino porque puede modificar nuestro comportamiento. De hecho, ya lo hace. Cuando Google les dice esta palabra, igual usted ha querido decir esta, pues ya hay muchas veces que no he querido decir esa, he querido decir la que he querido decir, pero a mí regurgitar el otro día, pues me decía que no había querido regurgitar. Digo, no, sí he querido decir regurgitar. Pero me hizo dudar y me fui al diccionario a ver si estaba correcto. Pero el algoritmo aprendió en ese momento. Claro. Y ya la próxima respuesta será adecuada porque aprendió de ti. Porque aprendió, efectivamente. Eso es, en ese bucle, es un bucle también nuevo, y también, como decía la doctora, a mí me parece muy interesante el tema, y saltó un momentito a las metáforas. Muy importante porque nosotros seguimos trabajando con metáforas viejas, que ese también es un elemento por el que nos es difícil el organizar todo esto, y trabajamos con metáforas viejas. Efectivamente, el lenguaje no es un diccionario. El diccionario seguimos pensando en ese, que está muy bien, y yo acabo de citarlo como diccionario, algo que yo no sé muy bien si en el futuro será un diccionario. Les llamaremos diccionario seguramente por extensión, que es otro... No será un diccionario. No será un diccionario. Igual que un periódico ya no es un periódico, un banco no va a ser un banco, porque va a emitir moneda a todo el mundo, y un taxi ya no es un taxi. Y ya hablamos de la uberización de la economía y de la política, y nunca hemos hablado de que la economía y la política se parezcan a los taxis, pero sí a Uber. O sea que... Ya lo decía Madrid, esto no es una manzana. Ni un melocotón, según los... Mejor. Adriana. Estaba preocupada del uso de la interrogación inicial. Yo creo que ese es algo que se puede estar perdiendo. Sí. Porque como se usa mucho el modelo del inglés y como la rapidez es fundamental, parece como si la interrogación o la exclamación iniciales hubieran quedado, que son muy propios de nuestro idioma, que nosotros los enseñamos. Bueno, esos signos tal vez sean los primeros en irse perdiendo, no sé, pero es una característica que no va con la internacionalización de los idiomas, ¿verdad? Eso me complica un poco a mí me gustan, por supuesto, las interrogaciones iniciales. Hay un tema tecnológico con relación a eso que dices que es muy importante, o sea, el cambio del propio sistema del teclado. O sea, en la manera de escribir hacía que eso fuera complicado. Pero en cambio ahora con los teclados deslizantes, o sea, hay una manera nueva de escribir ahora que es los chicos jóvenes la utilizan más que nosotros, que hacen así y escriben una palabra. En esa, por ejemplo, es más fácil volver a poner el signo inicial de interrogación, que antes era difícil, antes tenías que saber dónde estaba, tenías que... Entonces yo creo que alguno de esos, en el tiempo, como decía Juan Luis antes, todo es muy rápido. Entonces hay algunas pero es tendencias... verdad que está desapareciendo. Ahora mismo sí. En el tweet que puse de esta mañana, de una consulta que hicieron al servicio de consultas, quitaron el primero y también el segundo. Pero el primero, efectivamente, quitando esa nueva forma de escritura, si quiere uno poner el signo de interrogación inicial, tiene que hacer doble clic. Así es, así es. Yo pensaba, pensaba en el cambio en la esfera pública, ¿no? Porque también de nuevo con las metáforas, estas metáforas de Habermas según las cuales la esfera pública es el periódico y el café.
Y verdaderamente en eso fue mi esfera pública, fue donde yo crecí, donde me informé. Y ya no es ni el periódico ni el café, no por el café que uno se toma, sino que por el lugar del café donde uno se encuentra a las personas. Uno está hablando en una sociedad como la nuestra tan ocupada, está hablando de lugares que no son físicos, de encuentro. Terceros lugares, donde era el café, donde era la plaza pública, hoy son virtuales. Y entonces eso produce cambios de comportamiento porque hay como una especie de enmascaramiento detrás de nuestros personajes de Twitter. Yo siempre me lamento de haber puesto mi nombre real porque me parecía que era algo honesto, algo propio de la antigua esfera pública, aparecer con su cara propia y tener responsabilidad por lo que uno decía. Pero si yo me llamara Muerte en Bote, por ejemplo, sería más libre en Twitter. Sería realmente como son ahora. Es un tremendo desfile de disfraces y de identidades alternativas que van haciendo que las personas asuman personalidades diferentes también. El juego de roles es una cosa muy... O sea que lo que está significando esto en términos de cómo nos imaginamos a nosotros mismos como sujetos es algo gravísimo, y gravísimo, digo en el sentido de importante. No solo que lo tenemos que tomar en cuenta en lo que tiene de bueno y en lo que tiene también de muy peligroso. Pero yo no solo pongo el énfasis en lo peligroso, también en lo creativo que puede ser realmente. Y pienso también en que el cerebro humano tal como nosotros lo concebimos y nuestro propio razonamiento, tal como nosotros creemos que es el único posible, un razonamiento lineal que nos introduzca en un tema, que lo desarrolle, que luego concluya, ese es un razonamiento propio de la era de la imprenta. Y curiosamente no sabríamos, porque estamos educados en la era de la imprenta, pero no podemos descartar que el conocimiento tenga también otras vías de conexión, incluso neuronales. Y esa parte es tal vez lo más estimulante y lo más difícil de captar para mí. Profesor, ¿quiere añadir algo? De momento no. Si me hace una pregunta, contestaré. Yo se la hago. Creo que ha tocado usted un tema de enorme importancia. Es decir, en estos momentos el mundo se está globalizando, las relaciones sociales, las relaciones turísticas, las relaciones se universalizan, la necesidad de aprender lenguas es mucho más importante. Y creo que Internet está abriendo una posibilidad, ya tenemos diccionarios electrónicos, tenemos métodos electrónicos, incluso nos corrigen, etcétera. Pero creo que ahí todavía hay muchísimo camino por recorrer en el que, por ejemplo, puede haber un método sin profesor, un profesor de Internet que te esté enseñando y que te corrija inmediatamente si está mal la pronunciación. Un robot. Es decir, que ese ámbito es de una enorme importancia. Serían dos dimensiones. Una, la traducción posiblemente que es también enormemente importante, y otra la enseñanza de idiomas de manera mucho más automatizada, es decir, que uno no vaya a necesitar ir a Londres para estudiar bien inglés, porque le va a enseñar un ordenador ver si tiene la entonación apropiada de un nivel de lengua culto, etcétera. Pero eso está por llegar, pero llegará. Es decir, está por llegar, pero llegará. ¿Por qué? Porque hoy todavía no nos imaginamos que pudiera haber métodos y avances en el sistema educativo de la enseñanza de lenguas que existen desde hace muy poco,
pero que hace 20 años no nos imaginábamos. Posiblemente haya por ahí. ¿Usted cree que hay...? Bueno, yo veo, es posible que haya efectivamente en Internet, que aparezcan en Internet clases o cursos enteros de español con un robot, ¿no? Que permitan la comprensión lectora, la comprensión auditiva, también la producción escrita y la producción oral. Bueno, que es mucho. Pero si el estudiante se limita a este robot, como usted dice, no hace falta ya para aprender inglés ir a Londres o a Dublín, bueno, el robot habla siempre como un robot, de una manera. Si yo voy a Londres o si voy a Dublín, hablo con varias personas con diferentes acentos y, digamos, mi aprendizaje del español tampoco empecé a los 20 años. Bueno, es, digamos, la suma de contactos, de conversaciones que he tenido con hablantes del español de España, primero en diferentes lugares de España, sino también en México, en Perú. Bueno, esa diversidad, yo no sé si el robot podrá proporcionársela a uno. Bueno, quizá en un futuro, bueno. Yo no me refiero a un nivel absoluto, pero que progresivamente va a ir sustituyendo los robots algunas actividades del profesor. Eso no lo dudo. Va a ir facilitando. No lo dudo. Va a ir facilitando el aprendizaje solitario del individuo de un idioma frente al ordenador. Es decir, yo creo que hay un camino por recorrer importante. Sí. Bueno, nos queda un cuarto de hora y este es el momento de dar la palabra a la audiencia si hay alguien que quiera preguntar, comentar. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias ante todo por sus interesantísimas intervenciones, que me han gustado mucho, pero creo que no han respondido a la pregunta que planteaba inicialmente el debate, el clickbait del debate. ¿Es Internet una amenaza o una oportunidad? Hombre, yo creo que de alguna manera he respondido. Es decir, un poco. Es decir, hay una parte de amenaza, es decir, que todos percibimos cuando abrimos el ordenador por la mañana o escuchamos la radio o leemos un artículo y nos encontramos con anglicismos, con palabras extranjeras y vemos que muchas veces está lleno pues, de cursivas, para entendernos, ¿no? O algunos artículos. Pero vemos también, si miramos al paso del tiempo, vemos que muchos de esos, que hoy son novedades, se van integrando poco a poco. Con lo cual, pienso que el primero que vio escrito en español fútbol y pues se habría extrañado, hoy pues está perfectamente integrado y muchísimas palabras de las que he citado que nos han llegado a través de Internet o palabras que se han adaptado o que han adquirido nuevos sentidos, pues ya son prácticamente nuevas. Es decir, hemos de pensar que la lengua es capaz de adaptarse, hemos de pensar que puede digerir muchísimos anglicismos y lo que sí siempre digo, por ejemplo, la semana pasada estuve en un congreso de correctores que evidentemente tienen que pues, ir orientando los usos hacia determinados fines, determinadas reglas, porque la primera vez que se dijo másteres, cuando todo el mundo decía máster, pues extrañaba, pero se empezó a utilizar y, como decimos, de córneres con el fútbol, etcétera, y estamos siguiendo una regla absolutamente normal y no deja de extrañar. Es decir, extraña la primera vez, la segunda, la quinta, extraña una semana, un mes y el tercer mes pues ya no extraña. Yo pienso que
que es una amenaza, pero también es una oportunidad, es un enriquecimiento de la lengua. Las lenguas siempre se han enriquecido, nunca se han empobrecido cuando adquieren y cuando adoptan términos nuevos si les son necesarios. Porque está viva, claro. Mario. Sí, bueno, yo creo que creí que también más o menos había respondido, pero creo que no. Pero yo, vamos a ver, pienso muy parecido. Yo sí que creo que hay que diferenciar distintos campos. O sea, en algún caso, si nos referimos, vamos a seguir con la metáfora que tú has lanzado de la amenaza, ¿no? Que podríamos ver esto como un baile o como otra cosa, pero vamos a seguir con la amenaza de la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos campos en los que clarísimamente el idioma que nos une a todos nosotros está en una situación muy mala. Por ejemplo, la comunicación científica. La comunicación científica es evidente que, no voy a decir que sea casi, pero vamos, es que casi empieza a ser ya casi irrelevante. Eso es así en la comunicación científica. Otra cosa es en el hablar de la gente, en la conversación normal o incluso en algunos usos específicos donde efectivamente pues parece que goza de una salud estupenda. Pero hay algunas otras áreas que no. Los propios contenidos que hay disponibles en Internet, la situación no es buena. O sea, normalmente, si te fijas, cuando alguien quiere destacar la bondad de la situación, habla de la posición, ¿no? Estamos en tercera posición en Internet, pero no habla de cómo es esa posición en términos relativos, que es muy baja. O sea, la mayoría de las palabras que yo he citado aquí, si vas a la propia Wikipedia, no está el concepto en español, no se puede ver en español en la Wikipedia, por decirte un ejemplo de uno de los... Entonces, bueno, en ese sentido, pues la situación no es que sea una amenaza, la situación actual es mala, la situación actual es bastante mala. Y luego hay otro elemento que he citado también, en el que, bueno, sé que aquí se va a hablar de esto y me parece que el viernes tenéis también todos los trabajos que están haciendo relativos a los nuevos usos, a los corpus, a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero ahí la situación no es que sea mala, es que todavía es a día de hoy peor. Porque bueno, y no es porque lo diga yo, o sea, solo hay que leer un poquito los periódicos mismos. Pues tenemos una situación en la que monopolizan todo este desarrollo que es tan importante y que será tan importante, lo monopoliza Estados Unidos, China, y luego pues hay la Unión Europea, que dentro de la Unión Europea pues tenemos que estar ahí peleándonos con los alemanes, con los franceses, etcétera, etcétera, y que algo haremos, ¿no? Pero a mí esa parte sí me preocupa más casi que lo que puedan hacer los hablantes, ¿sabes? Los hablantes al final van ajustando también en general el idioma. Eso nunca ha habido un peligro. Aquí puede ser más rápido el ajuste o desajuste, eso es verdad, por los nuevos usos, pero me parecen más peligrosos en el sentido de amenaza los tres que he citado. Y en cambio, en lo otro, yo estoy bastante también con la doctora, a mí en cambio me parece que creativamente esto es una grandísima oportunidad para un idioma, para unos hablantes y para una comunidad como es la nuestra, en la que yo me parece que es una gran oportunidad. Yo nunca he aprendido tanto de otra gente de América y no he incorporado nunca tantas palabras a mi idioma que eran mías, pero yo no recordaba, que eran mías, pero yo no tenía, y eso yo nunca ha pasado hasta ahora, de verdad, nunca ha sucedido, y eso a mí me parece muy enriquecedor de cara, vuelvo a tu metáfora, a combatir con otras lenguas. O sea, esa riqueza, si en lugar de estar ahí separándonos con ese océano que tenemos de por medio, pues lo diluimos, pues estaríamos. Yo creo que esa parte es muy positiva. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes y gracias por sus aportaciones tan interesantes. Les quería preguntar, al hilo de lo que decía la profesora sobre la cultura de Twitter o de las redes sociales y todo lo lingüístico que se genera en ella, ¿qué opinión les merece sobre la posibilidad de que todos esos fenómenos lingüísticos que comienzan en Twitter y que a veces se quedan allí y otras veces salen de Twitter sean codificados mediante marcas lexicográficas en los diccionarios o en productos metalingüísticos como los que hace la academia? Pienso que, por ejemplo, si alguien hoy se saluda en español diciéndole a su amigo olis o besis o estoy de bromi, o si dice, pues, ojalá yo ahora en la playa, ¿no? Con esos ojalá sin verbo, o sí, estar en Sevilla es bien. Todos esos son fenómenos fonéticos,
sintácticos incluso, que están en Twitter, o sea, que han nacido allí y que ya vemos también fuera de él, ¿no? Igual que vemos también fuera de Twitter cosas como LOL, o lo último que yo he escuchado al respecto, que es un deslolearse, o sea, partirse de risa, ¿no? Desde LOL, la abreviatura de reírse mucho en inglés. Todo eso quizá puede dentro de un tiempo estar en el diccionario, o sea, OLIS va a ser una palabra codificable, va a haber una marca que señale inmediatez de redes sociales, pero al mismo tiempo limitación al ámbito de las redes sociales, porque no tenga Twitter quizá no ha escuchado nunca esa voz. Gracias. Adriana. Bueno, como muchos otros aspectos del lenguaje, depende del uso. Pero las marcas son muy importantes. A mí me acuerdo cuando me entrevistaban, me decían, ustedes aceptaron la palabra gánate. Gánate aquí, que es un chilenismo vulgar. Entonces me decían, pero la academia aceptó eso. Y yo les dije, sí, ustedes no saben leer el diccionario, porque eso está allí con una marca. Y dice que es un chilenismo y dice que es vulgar. Es decir, yo no puedo en esta circunstancia decirle al profesor, gánate acá. No puedo decírselo. No es la circunstancia apropiada. Las marcas indican la circunstancia apropiada. Y yo no sé, Salvador sabe mucho más que yo en todo esto, pero por lo que he visto, las marcas pueden cambiar también y pueden, a lo mejor, puede haber una marca que indique lo que dice, que es una pregunta muy atinada. Es decir, es posible utilizar esto, pero en este contexto, y tiene tal y cual connotación. O sea, leer el diccionario no es solo leer las palabras, sino que leer las marcas que las acompañan y que determinan el contexto en que el uso es o no es adecuado. Es una buena idea esa. ¿Más intervenciones? Sí, yo creo que, respondiendo también, creo que muchas de esas palabras, LOL, por ejemplo, que es partirse de risa, ¿no? Sí. Que es una sigla que Laughing se ha out convertido en Lot of laughing. se ha convertido en un acrónimo, puede convertirse en una palabra que salga del ámbito de Twitter, al ámbito, en estos momentos está en el ámbito juvenil, y que pueda pasar pues al ámbito general y llegar al diccionario, claro, evidentemente, porque las innovaciones llegan desde muchas direcciones, desde muchos sentidos, y lo importante es que lleguen y se queden. Si se quedan, pues pasa a ser parte y si tiene derivados o compuestos, como deslolear o lo que sea, hay muchísimos derivados, ¿no? Por ejemplo, de fashionable, o lucazo. Hay muchísimos términos de derivados de palabras que son de inglés o de otras lenguas, pero fundamentalmente del inglés, y que están ahí y les están planteando un problema de ortográfico grave, ¿no? Es decir, la tendencia desde la posición de la ortografía es que si es posible adaptar esa palabra a la ortografía, que se adapte también. Por ejemplo, tour, se escribe tour en el uso mayoritario, y sin embargo tenemos turista y se escribe con la U simplemente. Entonces es aconsejable, o aconsejamos que si tiene algún uso, la palabra tour, T-U-R, se adapte. Es decir, que de alguna manera hacer que todo sea que no digamos look, si pongamos look, si tiene algunos usos, porque si viene apareciendo derivados de este tipo, como aparecen en la moda, pues que se puedan escribir en redonda. De otra manera, no llenar el diccionario de cursivas. La última pregunta allí. Sí, al hilo de lo que ha preguntado esta compañera, me gustaría saber si en un futuro lejano o próximo habrá un diccionario de estos jeroglíficos que hemos estado viendo, de emoticones, si será necesario un diccionario de ese tipo o si se plantea. Bueno, sí, existe en inglés. En inglés tienes la emojipedia, que puedes consultar. Lo que pasa es que está en inglés, no existe en castellano. Te diré también que de cara a la intervención en esto, pues no estaría de más que más allá de un grupo de voluntarios que quieren colocar como uno de los emojis la paella,
pues hubiera un trabajo un poco más serio para colocar a lo mejor algunos otros dibujos que pudieran servir a nuestras culturas y que de manera común nosotros tengamos. Pero eso lo hacen mucho más los asiáticos, los ingleses, los norteamericanos también, ¿no? Eso, pero existe ese diccionario. Luego hacer un diccionario ya de esto, pues no lo sé, no sé. Yo creo que eso en ese no diccionario que decía Juan Luis tiene. Hay una cosa también, perdona, muy rápida sobre estos diccionarios y los acrónimos, muy rápidas, por si les sirve de pista a los que estudiáis la lengua, que es que la lengua española es muy resistente en unos acrónimos, que es incapaz el inglés de sacarlos de ahí, que son los de los insultos. O sea, todos hablamos de LOL, pero los acrónimos de los insultos ingleses no entran. En cambio, cualquiera... HTTP, o sea, cualquiera lo entiende. HDP, QTF, o sea, eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Pero ahí no entran, nunca en la vida han entrado. Creo que es por un tema emocional, pero yo creo que también es una cierta esperanza de que el castellano hay una base sólida, aunque sea en la parte de los insultos. Moral. Y moral. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos que clausurar la sesión. Creo que ha sido muy interesante. Yo he aprendido mucho y llevo muchos años dedicado a este mundo. Quería recuperar una cosa que ha dicho Adriana, y es que está cambiando el pensamiento lógico. Ya no es lineal, es caótico. Pero que sea caótico no significa que sea malo. El caos, hay toda una teoría del caos sobre el universo y la fundación del universo. El caos es más divertido que el pensamiento lineal, el pensamiento caótico. Es más arriesgado, pero a veces es también más productivo. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los intervenientes.